catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Bienvenidos a un viaje con la imaginación por senderos de la santidad. Es un recorrido por las vidas singulares de mujeres y hombres que se dejaron sorprender por el amor de Dios y le corresponden a Él con todas sus fuerzas. Es admirar la vitrina de la santidad en el catálogo divino. Conozcamos a esos maravillosos personajes de la fe, especialmente a los recordados hoy 2 de marzo en nuestra iglesia. San Absalón, mártir. Santos Jovino y Basileo, mártires. San Lucas Casali de Nicosia, monje. San Ceada, obispo. Santa Inés de Praga, abadesa. San Troadio, mártir. Beato Carlos Bono, príncipe y mártir. Hoy conoceremos a un monje que se santificó siendo un gran padre espiritual para sus hermanos, dando lo mejor de sí a pesar de sus limitaciones. Él es San Lucas Casali de Nicosia. Lucas significa aquel que es luminoso. Es un nombre de origen latino. Lucas nació probablemente en la localidad de Nicosia, en Sicilia. Entonces era una provincia bizantina, alrededor del siglo IX. Esto se puede concluir porque se afirma que Lucas vivió en una época previa a la dominación musulmana de Sicilia, en el siglo X. Esta información proviene de la Vita, escrita por un monje de nombre Bono, pero que se perdió en el tiempo. De ahí que su fecha de nacimiento no se sepa con certeza mínima. Probablemente vivió en un hogar humilde y cristiano. Cuando cumplió los 12 años, Lucas fue acogido por un monje en el monasterio de Santa María Latina de Aguira, donde pasó su adolescencia. Tomó el hábito monacal y se ordenó sacerdote. No se sabe con certeza si perteneció a los monjes basilianos o a los benedictinos. Creció y se mostró tan lleno de virtudes que la población de los alrededores se acercó al monasterio para consultarlo. Obró numerosos prodigios y recibió a muchos fieles que buscaban guía y consejo. Ya adulto, fue elegido abad del monasterio de Aguira, pero él rechazó el nombramiento por humildad. En un principio, Lucas se rehusó al cargo. Pero los monjes, agradados con su nombramiento, hicieron intervenir al Papa para que por obediencia le mandara aceptar. Finalmente, Lucas aceptó ser el abad. Transcurrieron los años, en los cuales desplegó gran sabiduría y prudencia en el desarrollo de su mandato, hasta que fue golpeado por la ceguera. Pero esta grave limitación, sobre todo en aquel tiempo, no le paralizó, sino que continuó con su apostolado haciéndose acompañar de algunos hermanos. La leyenda cuenta que era un hombre un poco pesado para sus monjes por su rectitud y exigencia. Estos decidieron gastarle una broma, en la que le dijeron que tenía que predicar a una multitud. Lo llevaron al lugar de la prédica y como era ciego, no descubrió que no había nadie. Pero así Lucas descubrió a los monjes rebeldes de su congregación. Hizo entonces el abad una grandísima predicación. Mientras tanto, sus frailes se morían de risa. Pero cuando Lucas, culminando su homilía, les dio la bendición, la presunta multitud en el silencio, brotando de las piedras, respondió: Amén. Entonces los monjes se dieron cuenta de la gravedad de su broma. Pidieron perdón y fueron luego sus más fervientes admiradores. El santo murió en el monasterio de Aguira en el año 800, aproximadamente por causas naturales. Lucas es venerado en Aguira, Sicilia, donde reposan sus restos actualmente. Fue enterrado en la iglesia de San Felipe de Aguira, al lado de Felipe, también llamado el Exorcista.
fue consagrado como patrono de Nicosia, luego de que una epidemia en el año 1575 terminara por su intervención, según afirman los lugareños. En 1596, luego de algunos trabajos de excavación, fueron hallados los restos de Lucas, Felipe de Aguirre y de Eusebio el monje, con visibles señales de ocultamiento, posiblemente para evitar la profanación de los sarracenos en el siglo X. Entonces la ciudad de Nicosia pidió y obtuvo las reliquias del santo abad, que fueron trasladadas con toda solemnidad. San Lucas era exigente por su compromiso con el Señor, pero no tanto sus monjes. Hay una gran riqueza en la obediencia que ellos no comprendían, y por ello la burla a su figura de autoridad no se hizo esperar, como evidencia de una falta de conciencia de su papel de consagrados. Al colocar la autoridad centrada solo en la persona, no se cumple el objetivo de vivir la obediencia. Nosotros estamos llamados a obedecer porque libremente queremos colaborar en un proyecto, y más aún, en un proyecto liderado por Dios. Los superiores son instrumentos para organizar las actividades de ese proyecto, pero es el servidor el que finalmente establece su alianza de obediencia a Dios respetando sus indicaciones. Recordemos que Dios desea que le demos su lugar de Señor en nuestra vida y nos convirtamos en el pueblo de su propiedad. Que la falta de docilidad de aquellos monjes no nos pase a nosotros. Por ello, oremos a la Virgen prudente y obediente, a la Santísima Virgen María, pidiendo una sana disponibilidad para saber obedecer. María, ejemplo de obediencia, concédeme la gracia de ser fiel servidor de Dios, cumplir siempre lo que me pide en la oración, aceptar su voluntad sea la que ésta sea y no llegue a comprender. María, ejemplo de obediencia, abre mi corazón. Haz que mi actitud de servicio y obediencia a tu Hijo superen mis inquietudes personales, el devenir de mi vida, lo que me deparará el futuro y sea capaz de abandonarme a la voluntad divina. Que no me detenga a pensar en las consecuencias, sino a responder siempre con un hágase, con el corazón abierto. María, ejemplo de obediencia, hazme humilde para alejar de mi vida la arrogancia, el orgullo, la soberbia, todo aquello que me aleja de Dios y me impide vivir en gracia para poner a Dios en el centro y aceptar siempre con predisposición su voluntad y cumplir con obediente humildad su querer. Y como tú, que pueda siempre exclamar, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. La vida cristiana debe llevarnos a una madurez en el espíritu, que nos permita estar disponibles al cumplimiento de la voluntad de Dios por medio de una gozosa actitud de desprendimiento de sí mismos. La obediencia no es un puente para complacer las aspiraciones humanas de quien manda. Es una acción de fraternidad y de servicio mutuo, donde quien manda está al pendiente de ser un buen protector y ayuda de sus hermanos, y el que obedece está pendiente de colaborar en la armonía del bien común, de todos aquellos que son su comunidad de vida, y de allí su servicio reparador se proyecta hacia la sociedad en la que se desarrolla. En esa obediencia se libera el alma de la tiranía del yo y se lanza a descubrir la belleza del nosotros como fuente de unidad y de vivir la experiencia gozosa de la Trinidad Santa. Si tenemos realmente un aprecio por quien nos manda y le expresamos nuestra caridad, obedecer es algo natural. Pero si se anteponen las apetencias de la carne para no obedecer, entonces se nos olvida la caridad y el respeto a la dignidad del otro. Han sido eclipsadas por el egoísmo. La autoridad de igual manera se expresa como un servicio. No hay un ser más poderoso y al mismo tiempo tan servicial como el mismo Dios. Entremos en esa dinámica fraterna y hermosa de saber obedecer, como vivió en tanta armonía la familia sagrada de Nazaret. Y elevémonos a la madurez espiritual que nos invita a vivir la obediencia, para descubrir allí la manera más humilde y sencilla
de restaurar este mundo, herido por el pecado y la discordia. Recordemos que la guía para la obediencia a Dios está en los 10 mandamientos, que están resumidos en el mandamiento del amor. Ya sabemos qué hacer, solo nos falta poner de nuestra parte nuestra buena voluntad. Eso nos gana la paz en esta vida y la felicidad eterna en la otra. No olvidemos nunca, obedecer por honestidad es el mejor escudo protector para nuestra salud espiritual. San Lucas Casali de Nicosia ruega por nosotros.